Buenas, grupo. Esta es la clase del tema 1 de Mate 3. Empezamos con funciones de varias variables, o lo que es lo mismo, multivariables. Veamos la definición y una interpretación geométrica. Bueno, es la generalización del concepto de funciones de una variable. Eso que está entre paréntesis allí es la función de dónde a dónde viaja. Viaja de R en R. Se lee F que viaja de R en R. El primer R es el conjunto de partida y el segundo el conjunto de llegada. Ajá. Es la generalización del concepto de funciones de una variable, la que obtuve en el paréntesis, al de varias variables. ¿Qué ve usted ahora que cambió? Que aparece allí un R elevado a la n. Eso significa que es un vector de n dimensiones. Ahora el dominio va a ser un vector de n entradas. Entonces, una función de varias variables es la regla que asigna a cada vector, ve ahí cómo se escribe el vector, x1, x2, puntos suspensivos hasta xn, en un subconjunto de contenido, eso se lee contenido, y el D es mayúscula, el subconjunto D que aparece allí, escrito con D mayúscula, es el dominio. Y el dominio está contenido en el conjunto de partida, es decir, que está contenido en Rn. Entonces, una función de varias variables es una regla que asigna a cada vector que vive en Rn un único número real. Eso que dije allí aparece escrito a continuación. Entonces, f es la función, se llama f. ¿F de qué? Del vector allí que aparece, x1, x2 hasta xn, aplicas f a ese vector y ¿qué me arroja? Un numerito. Entonces ahí están las flechas que señala cada cosa. F es una función de n variables independientes. El argumento, lo que está dentro del paréntesis, son n variables independientes llamadas variables de entrada. Y el W es en la parte donde dice en la definición anterior un único número real. Es ese W. Ese W es ese único número real que es la variable dependiente de f, llamada variable de salida de la función. Lo que viene ahorita es una interpretación geométrica de lo que es una función de varias variables. En la siguiente página, en la página 2, vemos el caso general para funciones de una variable. Vea cómo lo escribí en el primer ejemplo, en la llave que aparece, en la primera llave. F que viaja de R en R. Eso es general. ¿Y cómo se ve? F de X igual a Y. Y a la derecha ve el dibujo de cómo se ve el caso general. Ve ahí la función, que el dominio se ve en el eje X y es el intervalo cerrado que empieza en A y termina en B. Y si usted se imagina un muñequito que camina en el dominio, es decir, en el eje X, en ese pedacito que va de A y B, de A hasta B, y ve hacia arriba, ve figuritas, es decir, que está en el dominio. Por eso, ese es el dominio. Si usted se sale de ese dominio y ve para arriba o hacia abajo, no ve la función. Por eso, eso no pertenece al dominio. Entonces, ese es el caso general. Y estamos trabajando en el plano R2. Ahí ves el eje X, Y. La función empieza en A y termina en B y ahí la ve. Y en el siguiente ejemplo, en la segunda llave, ahora vemos un caso particular. Una función que viaja de R en R, ahí le señalo el conjunto de partida, el conjunto de llegada. ¿Y por qué le digo que es un caso particular? Porque la función es f de x igual a la raíz de x. Entonces, esa vive en el plano XY o en el plano R2 que está allá a la derecha. Ahí dibujé la función raíz cuadrada. Vea que ahora el conjunto de partidas son todos los reales, pero el dominio está contenido en los reales y el dominio de esa raíz empieza en cero y termina en el infinito. Si usted se imagina un muñequito que camina por el eje X de cero a infinito y ve hacia arriba, ve la figura. Entonces, esa es la manera gráfica de identificar el dominio de funciones de una variable. Si se dan cuenta, todos esos dibujos se ven en el plano XY o en el plano R2. Ahora para funciones de dos variables.
El caso general lo ve en la llave que aparece allí. Entonces, ¿cómo se lee? F que viaja de R2, del plano R2, viaja del plano R2 a R. Y un caso general, ahí lo ve, f de xy, vea que xy es un vector que pertenece a R2. Entonces le aplico f al vector xy y me arroja un único número real, que en este caso se llama z. Y en ese caso ahora el dibujo no se ve en el plano xy, sino que se ve en el plano xyz, que lo ve ahí al lado, que es como la esquina del piso, se puede imaginar, así es. Entonces, ese dibujo en general se ve en el espacio. ¿Y qué parece? Una manta. Se parece una manta. Ahí yo dibujé el plano XYZ y dibujé además, si usted puede ver, la manta, el dibujo de F es la manta que usted va a tridimensional. Y esa sombra, esa región sombreada, es el dominio de esa manta. Ahora el dominio, como le había dicho, ahora no se ve en el plano, en el eje X, ahora el dominio se ve en el plano XY. Ahora el dominio usted no camina como en las funciones de una variable que camina sobre el eje X, sino con el dominio va a caminar sobre todo el plano XY. Usted ahora se imagina que vive en el plano XY, camina en esa región sombreada, que es la que yo le pongo ahí, que la señalo como el dominio, la región sombreada que vive en el plano XY o en el piso Z igual a 0. Si usted se imagina caminando en esa región sombreada y ve para arriba, ahí puede ver la manta. Hasta que se sale de esa región sombreada y ve para arriba y no ve manta. Entonces el dominio de funciones de dos variables se ve en el plano XY o en, o en el o en el plano R2. Pero la función, el dibujo, se ve en el espacio. Entonces ahora vea eso. Y gráficamente, usted se imagina que son mantas o sábanas. Y no solo la ve como f de xy igual a z, sino que también se puede ver como f de z igual a y. O f de yz igual a x. Entonces ahí ya más o menos tienen una interpretación geométrica de lo que es una función de dos variables. Conociéndola de una variable, entonces ahora conocemos de dos variables, conocemos el dominio, que es la región sombreada, y conocemos la función en sí, el dibujo, el gráfico de f, que es parecido a una manta cuando usted la tiende justo antes de que usted tiende la manta de su cama justo antes que caiga en la cama, esa sería la función. No tiene picos ni nada, es una región suave allí. Se imagina así es. En la página 3 podemos ver un caso particular de lo que es una función de dos variables o de lo que es una sábana. ¿Por qué es particular? Porque ya no es ahora f de xy igual a z, sino que es f de xy igual a algo en particular, que es lo que dice allí en la página 3, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Aquí el dominio, si usted se quiere imaginar el dominio de esa función, son todos los números que usted se imagine en forma de vector. 1, 2, 0, 0, 3, 2, menos 1, 0. Y cualquier número que usted lo coloque allí dentro del paréntesis que le aplica f, te va a arrojar otro número. F de 0, 0 es igual a 0. F de 1, 1 es igual a 2. F de 2, 2 es igual a 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, eso da 8. Entonces f de 2,2 igual a 8. Usted mete todos los números que se imagine. Y si se da cuenta, está metiendo números con dos entradas, números con dos variables, números que viven en R2. Está descubriendo el dominio. Entonces, cualquier número que usted coloque, ahí dentro del argumento de f le va a arrojar otro número. Por eso el dominio es todo R2, es todo el plano lo que aparece allí. Pero al lado yo dibujé, fue un pedacito solamente para que usted pueda imaginarse un caso particular de una función de dos variables o de una sábana. ¿Por qué un caso particular? Porque vea lo que se parece allí. Se parece como a una taza, ¿no? Está apuntando hacia arriba, el eje Z,
lo atraviesa justo por la mitad. Eso se imagina que eso viene de hacer girar una parábola, por eso se llama paraboloide circular, es una parábola que rota. Entonces, ¿qué se forma? Una taza, parecido a una taza. El vértice de esa taza es el origen 0,0,0. Y aunque no lo crea, ese caso particular de sábana, que parece una taza, tiene aplicaciones, porque también parece, usted puede ver que se parece también a una antena. Una antena tiene propiedades ópticas y todo eso, entonces esto que parece abstracto ya empieza a tener aplicaciones en la vida real. En ese caso, la taza, bueno, la taza tiene una aplicación para servir su bebida, pero no solo esa aplicación, sino tiene la aplicación de la propiedad óptica. Eso que ve ahí, ese pedazo, esa sección de esa parábola, de ese paraboloide, tiene forma de antena. Bueno, entonces es un caso particular. Y puede ver que en el z igual a 0, que es el plano XY o el piso, se ve sombreada, se ve esa región sombreada, que es la sombra del paraboloide circular en el piso. Que si se lo quiere imaginar gráficamente, es que se imagina una luz que prende justo encima del eje Z apuntando para el piso. Sí, o el sol exactamente al mediodía, está ahí en el eje Z apuntando hacia abajo. Entonces, ¿qué ve usted que se sombrea en el piso? Un círculo, que es esa región que está ahí sombreada. Entonces, ese es el caso particular. Entonces, para funciones de tres variables, ahora, ¿cómo se ve? Bueno, f de R3 en R. Un caso particular, el que ve allí, f de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, es un caso particular, pero ya eso no se puede dibujar si lo que está antes, que viaja de R2 en R, se ve en el espacio, R3, esto que está aquí, funciona en tres variables, no se puede dibujar porque se ve en el espacio de 4 dimensiones, que eso no se puede imaginar. Entonces, por eso nosotros lo dejamos hasta funciones de 2 variables. Hasta ahí vamos a llegar. Funciones en 3 variables sí existen, pero no las podemos imaginar tan en el abstracto mental. Página 4. Entonces tenemos ahí otro puntico. El puntico es lo que dice al lado de dominio. Puntico, dominio de funciones multivariables. Yo pongo un puntico allí, es como para identificar la sección. Lo que vimos antes, el puntico se llama puntico, definición e interpretación geométrica. Vimos entonces la definición en palabras y vimos además que tiene un dibujo. Que el dibujo se ve si la función es de 2 variables. ¿Qué vamos a ver ahorita? El siguiente punto es dominio de funciones multivariables. Entonces vamos a definir primero a definir primero qué es el dominio y pues hacemos el dibujo para intentar entenderlo mejor. Entonces, el dominio de una función de más de una variable es el conjunto más grande para el cual la regla que la define genera números reales. Y también hablamos del rango. El rango es el conjunto de valores de salida para la función dependiente. Pero en este caso nosotros nos vamos a concentrar más en el dominio, que es más gráfico, pues. El rango hay que hacer más cuenta analítica y cuesta más pensar, pero el dominio importa más porque lo vamos a usar también para la parte de integrales. Entonces, en nuestro caso, nos vamos a fijar en funciones de 2 variables, que es la que aparece allí, que escribo f, que viaja de R2 en R. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio ahora van a ser puntos en el plano R2. Entonces, vamos a intentar descifrar el primer ejercicio. Entonces, leemos el enunciado, obtener y graficar el dominio de la función. Ahí aparece la primera función que es A. Se llama A, que es z igual a f de x, y. Lo puede poner z igual 1 entre x. Digo, perdón, z igual 1 más x entre x cuadrado más y cuadrado. Lo puede leer así o lo puede leer f de x, y igual
a 1 más x entre x cuadrado más y cuadrado. Como usted quiera lo pueda leer, z igual o f igual. Entonces, ¿cómo se piensa este estilo de ejercicios? Teniendo claro la definición que el dominio es el conjunto más grande para el cual la regla que la define genera números. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vemos la primera función que está allí, entonces tú tienes que pensar qué números anulan, o puntos, porque viene de puntos, que puntos o números anulan el denominador. ¿Por qué pienso en el denominador? Porque según la ficha que yo le envié en la página 9, una de las primeras cosas que aparece es que la división entre cero no está permitida. Eso está en la ficha, ahí lo dice y todo. La división entre cero no está permitida. Pero cero entre algo, sí es cero. Entonces, nos concentramos en ese denominador. Ya saben que la división entre cero no está permitida. Entonces, el denominador en este caso es x cuadrado más y cuadrado. Yo coloqué allí que no se puede factorizar. Es importante hacer ese comentario. No se puede factorizar. ¿Por qué no se puede? Por vea la ficha otra vez que aparece allí cuáles sí se pueden factorizar y cuáles no. Se pueden factorizar cuando hay un negativo, x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se piensa este estilo de ejercicio? Si el dominio son puntos en el plano, bueno, entonces pensamos en pares ordenados. Ahí yo pensé varios, f de 1,1. Lo sustituyo en la función, entonces quedaría 1 más 1 en el numerador y abajo en el denominador 2. Numerador quedaría 2, 2 entre 2, 1. Ahí está. Entonces ahí me arrojó otro número, lo que dice al principio de la definición, me generó un número real, entonces ahí no hay problema. Pienso otro número, f de 1,0, me arroja 2. F de 0 hasta que pienso números y me llego a que cuando coloco f de 0,0 me queda arriba 1 y abajo me queda 0. Y eso es una indeterminación matemática. Tienes que hacer ahí el cuidado, warning, eso no se puede. Entonces por eso yo lo coloqué allí. La división entre 0 no está permitida. Entonces, de ese análisis sale esa condición. Entonces, yo escribí allí condición 2 puntos, que el denominador no es 0. Y el denominador, en este caso, es x cuadrado más y cuadrado distinto de 0. No sé, ya le comenté que no se puede factorizar, pero eso implica que x, y es distinto del vector 0,0. Esa implicación viene de decir que el denominador no es 0, entonces no se puede factorizar, por lo tanto, el único número es el vector 0,0, entonces x, y distinto de 0. ¿Qué quiere decir esa parte que dice distinto? Bueno, entonces el punto 0, 0 se excluye del dominio. Es decir, el dominio son todos los puntos en R2, o en este caso en el plano XY, excepto el origen de coordenadas. Entonces, en la siguiente hoja le voy a mostrar cómo se escribe el dominio analíticamente o de manera conjuntista. Y vamos a graficar ese dominio. El dominio, ya la función no se puede graficar porque ya es algo que escapa de nuestra imaginación. Podemos intentar hacer un boceto del f, pero el dominio sí lo vamos a graficar en la siguiente hoja. Página 5. Entonces ahí, la continuación del ejercicio anterior. Lo que yo acabo de decir en forma de párrafo lo estoy escribiendo ahora de manera conjuntista o de forma conjuntista. O también lo puedo decir de forma analítica. Analítica es cuando aparecen las variables. Entonces ahí lo escribo. Vea cómo escribo dominio, abro paréntesis, f. Cierro paréntesis. Igual, abro llaves. Entonces, ¿ahí cómo se lee eso? El dominio es igual a todos los x, y que pertenecen a R2. Vean que ese símbolo ahora se lee pertenece. El anterior era contenido, es distinto, el de la página 1. Ese es como una E. Entonces, x, y que pertenece a R2, esos dos punticos se lee tal que x y y son distintos de 0. X y Y al mismo tiempo
Eso se lee X y Y. Al mismo tiempo son distintos de cero. Lo puedo escribir así. O también lo puedo escribir de la otra manera. Vean que lo escribí de varias maneras para que no se encierre solamente escribirlo como yo quiera, sino otras maneras allí. También lo puedo escribir R2 menos, abre llaves, 0,0, cierra llave. Es decir, son todos los puntos menos el origen, así se lee. Ese menos es un menos no de resta, es menos de conjunto. O también lo puede escribir, son los puntos X, Y que pertenecen a R2, tal que el punto X, Y es distinto al punto 0,0. Tres maneras de escribir la misma cosa. Y le recuerdo, ese símbolo que aparece allí, es que el dominio siempre está contenido en el conjunto de partida. En este caso es R2. Entonces ahora viene geométricamente. Ya no aparece letra, sino que aparece ya el dibujo. Dibujo mi plano XY. Ahí está X, intenta hacer su mejor esfuerzo para para el taller, que lo voy a mandar a continuación, en un rato. Entonces ve el vector allí, digo, ve ahí geométricamente, X, Y. Recuerde que eso, entre esas dos rectas hay un ángulo de 90 grados, tiene que intentar hacer bien eso, utilice regla, todo eso. Entonces, geométricamente, el dominio de F es todo lo que está ahí sombreado. Vea que está sombreado todo la región XY, todo el plano XY está sombreado, menos el 00, si se da cuenta, hay un puntico ahí blanquito, es decir que fue extraído el punto 00. Y ese es el dominio se ve en el plano XY. Pero si usted ahora se quiere imaginar cómo es la función F, al lado es un boceto, pero es un boceto de F totalmente alejado de la realidad. Ven el piso, en el plano XY puede ver el dominio. El 0,0 no está incluido. Entonces por eso, si usted se para allí y ve para arriba, si está parado en el plano 00 y ve para arriba, en dirección al eje Z, hay un huequito. ¿Por qué? Porque ahí no hay dominio. Es decir, que ve para arriba tampoco hay sábana. Entonces se desplaza por cualquier otro lado y ve para arriba y ve sábana, hasta que está en el punto 0,0 y ve para arriba y no ve sábana. Eso ya no hace falta dibujar F, pero es un boceto. Lo que sí siempre es importante dibujar el dominio. El dominio sí tiene que quedar perfecto. Ahí está, perfecto. El siguiente ejercicio. Ahora, otra función de dos variables. F de X, Y igual a la raíz cuadrada. ¿Y cuál es el argumento? Y menos X menos 2. Eso es lo que está dentro de la raíz. Entonces usted tiene que tener claro de lo que aprendió antes, todo el dominio de las funciones que conoce, logaritmos, senos, cosenos, tangente, exponencial, funciones trigonométricas, la raíz cuadrada, la raíz cúbica. ¿Por qué? Porque eso es, de ahí, de ese análisis, vienen las condiciones. Usted sabe que la raíz cuadrada solo existe si se le introducen números iguales a 0 o mayores a 0. Por eso en el ejercicio B, lo primero que hago es señalar que el y menos x menos 2, todo lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. Y de ahí sale la primera condición, o la única condición. Pueden ser varias condiciones. Hasta ahora no hemos enfrentado solo ejercicio de una condición. Puede ser que aparezcan 2, 3 condiciones. Y usted tiene que intersectar todas esas condiciones. Entonces, condición. La condición nace de tener claro que la raíz cuadrada solo acepta valores iguales a 0 o mayores. Entonces, por eso me queda que y menos x menos 2 es mayor o igual a 0. Ahí tenemos la condición. De una vez, esa flechita que aparece allí se lee como entonces.
Entonces ya puedo escribir el dominio. Entonces el dominio de F son todos los puntos X, Y que pertenecen a R2 tal que Y es mayor o igual a X más 2. Cierro llave. Despejé, ¿verdad? Despejé. Y yo sé que al mismo tiempo el dominio está contenido en R2. Entonces, ¿cómo usted dibuja este tipo de cosas? Tiene que saber dibujar primero una recta en el plano. Una recta en el plano se ve así como la que señala ahí, y igual a x más 2. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, intersecta con los ejes. El eje X, por eso lo pongo entre paréntesis ahí al lado, el eje X se llama y igual a 0. Ese es el nombre analítico del eje X. ¿Cómo se llama el eje Y? Se llama la ordenada, sí, pero yo quiero el nombre analítico que pueda trabajar. El nombre analítico del eje Y es x igual a 0. Si yo quiero ver esa recta en donde choca con el eje X, tengo que sustituir y igual a 0 en la recta que aparece allí, y igual a x más 2. Si yo sustituyo y igual a 0, me da que x igual a menos 2. Entonces ya tengo el primer punto de la recta. Y recuerden que una recta, la condición mínima es que pase por dos puntos. Bueno, ya tengo un punto. Ahí está, menos 2, está señalado. El menos 2 que vive en el eje X. Si yo quiero ver ahora la recta en donde choca con el eje Y, tengo que tener claro el nombre del eje Y, que es x igual a 0. Lo sustituyo y me da de una vez y igual a 2. Y ese y igual a 2 vive en el eje Y. Ahí está señalado. Entonces ahora lo que hago es unir los puntos. Y vea que la recta, la señalé allí, esa línea que está ahí, está punteada. Es decir, que la recta es infinita. Es importante poner que la recta es infinita porque no termina, es infinita. Esa recta divide el plano en dos pedazos. La que está arriba, que está sombreada, y la que está abajo. Entonces, como ahora le estoy comentando que el dominio son regiones, ya me aparece allí que yo quiero cuál es y mayor o igual a x más 2. ¿Cuál es esa? Yo le dije entonces que la recta, recuerde que una cosa es y mayor que x más 2 y otra cosa es y igual a x más 2. Y igual a x más 2 fue lo que graficó ahorita la recta, la línea, que pasa por menos 2 y 2. Allí, por menos 2 en x y por 2 en y. Esa es la frontera. Es decir, que es el igual, y igual a x más 2. Pero ahora como cuando quiero graficar la desigualdad, yo tengo que explorar un punto. Entonces, como la recta divide el plano en dos pedazos, lo que está arriba y lo que está abajo, yo puedo probar el punto 0, 0. El punto 0, 0, el origen. Si yo lo sustituyo en la desigualdad, me va a quedar 0 mayor o igual a 2. Entonces, le repito, el origen 0, 0 lo sustituyo en el dominio o en la condición, en donde usted quiera. Y si lo sustituyo en el dominio, me va a quedar, si y vale 0 y x vale 0, me va a quedar entonces en el dominio, lo que está dentro de la llave, 0 mayor o igual a 2. ¿Eso es verdad o mentira? Mentira. Entonces esa región no es. Si usted ahora lo quiere hacer para confirmar, sustituye el punto 0, 0 en donde dice la condición, luego de los dos punticos. Entonces, ¿qué te quedaría? Menos 2, si sustituyes el 0, 0, menos 2 mayor a 0, y eso es mentira. Entonces, por lo tanto, por descarte, la región es la otra. Si usted ahora quiere confirmar que está en la región correcta, se puede imaginar el punto menos 4, 4. Ese punto está en la región sombreada. Vamos a ver si es verdad que esa es la región sombreada. Entonces sustituye el menos 4, el punto menos 4,4 en el dominio y te va a dar, puedes hacer la cuenta allí. Está sustituyendo el punto menos 4,4. Entonces te va a quedar 4 mayor que menos 4 más 2. Entonces 4 es mayor o igual a 2. Eso es verdad. 4 en efecto es mayor o igual a 2. Entonces ahora esa es la región sombreada. Sombreo todo eso, todo eso lo sombreo. Entonces, ¿qué acabamos de hacer ahorita? Les intenté explicar cómo identifico primero la frontera, que es la recta, y después cómo identifico la región sombreada, que es cuando aparece la desigualdad. La frontera es la línea que aparece allí con la igualdad, pero ahora cuando aparece desigualdad ya es una región.
le enseñé cómo primero identificar la región incorrecta, que es la donde viene el punto 00, que por eso esa región no está sombreada, y luego le mostré cómo identificar la región correcta, que es la que está sombreada allí. Entonces ese es el dominio. ¿Qué le pido entonces? Lo que aparece ahí escrito, que repase cómo graficar rectas en el plano y el dominio con su gráfica de todas las funciones conocidas. Página 6, ejercicio 6, C. Entonces vemos ahí la primera función, f de x, y igual a x entre x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué nos piden allá el dominio? Bueno, vea el denominador en este caso, a diferencia del ejercicio A, sí se puede factorizar. Y por eso en el siguiente paso lo factoricé. ¿Cómo se ve ahora factorizado? El numerador queda igualito, pero el denominador queda x menos y en paréntesis por x más y en paréntesis. Entonces, ¿qué condición, qué cosa tiene que tener usted claro aquí? Que la división entre cero no está permitida. Por eso entonces en la condición lo primero que hago es escribir que todo ese denominador es distinto de cero. Entonces, eso implica que si dos cosas que se multiplican, x menos y por x más y, son distintas de cero, significa que la primera, x menos y, es distinta de cero. Por eso aparece y distinto de x, es un despeje. Y ese triangulito se lee y, que es una conjunción. Entonces, y x más y distinto de 0. Despejando queda entonces y distinto de menos x. Entonces, eso que ve allí son dos rectas, que sería la bisectriz y igual a x, la bisectriz del plano 1,3, digo, del cuadrante 1,3. Investigue qué es bisectriz, investigue cuáles son los cuadrantes del plano. Y y igual a menos x sería la bisectriz del cuadrante 2,4. Entonces, la condición que acabo de decirle ahorita, y distinto de x y distinto de menos x, la analizo por eso. Entonces digo, entonces las rectas y igual a x y igual a menos x se excluyen del dominio de f. Y procedo a escribir el dominio de manera conjuntista. El dominio de f son todos los puntos x, y que pertenecen a R2, tal que y es distinto de x y distinto de menos x. Esa coma recuerda que se lee como un i. Cierra llave. Entonces, ¿qué hago ahorita? Bueno, dibujo el dominio. Lo primero, mi plano XY. Entonces, ¿qué me dice? Son todos los puntos en R2, es decir, es todo el plano, todo, menos esa recta. Por eso allí, y igual a x, que ahí se le indico, que es la bisectriz del cuadrante 1,3, es una línea punteada. Y igual a menos x, que es la que aparece allí también en el dibujo, que es la bisectriz del cuadrante 2,4, también está punteada. ¿Por qué? Porque esas líneas punteadas indican que no están incluidas. Entonces, así se ve en el dibujo. El dominio es todo el plano R2 menos y igual a x y menos y igual a menos x. En este caso ya no vamos a dibujar la función porque ya es más difícil, por eso escribí esa carita así. Ya el boceto es más difícil, no se puede dibujar. Pero el dominio sí se puede. Entonces, gráficamente usted se imagina que está caminando en el dominio y ve para arriba y ve la sábana hasta que justo se monta encima de la recta y igual a x o de la recta y igual a menos x y ve para arriba o ve para abajo y no ve sábana, no ve f. Entonces recuerda que el dominio es el conjunto más grande donde vive f. Y f es un dibujo tridimensional, que en este caso no lo dibujamos, ya deja de ser ya visible, pues ya es algo más, sí es visible, pero es algo más difícil imaginar. Pero el dominio, como vive en el plano XY, ahí siempre lo vamos a dibujar. Entonces allí le puse varios ejercicios para que haga. F de XY igual a la raíz de x cuadrado menos y, hay varios allí.
Entonces, se lo vuelvo a repetir, repasar dominio de todas las funciones conocidas. Página 7. El siguiente punto, el límite de funciones multivariables. Ahí lo que le escribí son las propiedades del límite de funciones de dos variables. Son las mismas propiedades de una dimensión. Se aplican para dos dimensiones. Ahí tiene las propiedades. La primera propiedad, que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. La segunda es que si tenemos un límite, una función multiplicada por un numerito, ese numerito que es k, que aparece ahí, se puede extraer y de allá es el límite normal. Si también ahora tienes el límite de dos funciones que se multiplican, es lo mismo que halles el límite de cada función y luego multipliques. Lo mismo para la división, lo mismo para la potencia, que si usted tiene un límite de una función elevada a algo, puede sacar ese elevado totalmente afuera y hallar la función, hallar el límite y después volver a elevar a la n. Siempre y cuando ese n sea un número natural, ojo. Entonces, tenemos el primer ejercicio de límites. El ejercicio A, límite de x, y, que tiende a 0, pi cuartos. El punto a estudiar la tendencia es el 0, pi cuartos. Y la función involucrada es secante de x por tangente de y. Lo primero que usted hace es sustituir los números. Por eso aparece ahí esa letra que aparece en paréntesis. SI es sustitución ingenua. Usted explora el límite para ver si me da un número o me da una indeterminación. Entonces sustituye secante de 0 por tangente de pi cuarto. Y esos son valores notables, ojo. Aparecen en la ficha, en la primera página, aparece como un cuadrito en donde le resumo los valores notables, que son 0, 30, pi sexto o pi cuarto, pi tercio, 90, todos esos son valores notables. Igual a 1. Entonces, son valores notables. ¿Qué quiero decir cuando da 1? Que tiene que concluir. Por lo tanto, el límite es igual a 1. Es decir, que existe. Puede concluir, por lo tanto, existe y es igual a 1. Es importante concluir. Segundo ejercicio. B. El límite del punto x, y que tiende a 1, 1. El numerador, ahí había un error que tiene que acomodarlo. X por y menos 2x más 2. Yo había puesto más 1, pero es más 2. Allí para que el ejercicio tenga sentido. Entonces, límite de x, y que tiende a 1, 1. El numerador es x por y menos y menos 2x más 2. Y el numerador, el que está viendo ahí, x menos 1. Entonces, por sustitución ingenua, vemos la primera indeterminación, 0 entre 0. Aquí lo que le digo es lo que usted aprendió de antes, de Mate 2, que es L'Hopital, que es límites de una función que deriva arriba y deriva abajo cuando da 0 entre 0. Aquí ya eso no lo aplica, eso ya no es válido para este tipo de límites de varias variables. Entonces, indeterminación, al lado de 0 entre 0 puse IND, que significa indeterminación. Entonces la clave es romper esa indeterminación. ¿Cómo? Bueno, pueden existir muchos métodos, racionalizando, factorizando por resolvente, factorizando por Ruffini, factorizando por factor común, factorizando por dos números que se suman o multiplicados, eso que nos enseñaron en bachillerato. Hay muchas maneras, racionalizando, cosa que le pido es que recuerde cómo racionalizar funciones. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, identifico el factor común. En los primeros dos términos es y, yo saco el y, por eso queda y, abre paréntesis, x menos 1, cierra paréntesis. Si yo ahora... Una cosa que debería usted comprobar es hacer la distributiva rapidito y ver si me da lo anterior para ver si sacó el factor común bien. Si yo hago la distributiva,
Y por X da el primero, X por Y es lo mismo. Y Y por menos uno da el menos Y que está arriba. Está bien, saqué bien el factor común. Ahora viene otro factor común que yo identifico, que es el menos 2. Si yo lo extraigo como factor común, dentro del paréntesis queda X menos 2. Y si yo quiero comprobar si lo hice bien, me tengo que devolver, ¿verdad? Es decir, que tengo que hacer una distributiva. Entonces, menos 2 por X, menos 2X. Está bien. Y menos 2 por menos uno más 2. Ah, saqué bien el factor común. Pero ahora vuelvo a identificar otro factor común, que es el que aparece ahí, X menos uno. Factor común porque aparece multiplicado, porque está multiplicado por y el otro está multiplicado por el menos 2, por eso es factor, y común porque aparece allí señalado en la flechita. Lo extraigo y queda entonces en el siguiente paso. Ahora todo está factorizado. Todo se encuentra factorizado. Cuando todo está factorizado, que en el numerador queda x menos uno por y menos 2, está factorizado. Esos son dos factores. X menos uno, primer factor, y menos 2, segundo factor. Y abajo queda x menos uno. Entonces, como está factorizado, puedo simplificarlo. Puedo simplificarlo. Una cosa que recomiendo es que confirme que en verdad ese factor común está bien haciendo la distributiva y viendo que me da lo primero del ejercicio. Porque muchas veces usted saca el factor común y ni siquiera se toma la molestia de comprobarlo y siguen para adelante el ejercicio y está mal. No, entonces usted saca el factor común y comprueba su cuenta. Factor común y lo comprueba haciendo distributiva. Entonces, retomando el ejercicio y simplificando, el x menos 1 en el numerador se va con el x menos 1 en el denominador. ¿Y qué me sobrevive? Y menos 2. Entonces, ¿cuál fue la clave para romper la indeterminación? Factorizar. ¿Y por qué le digo que la indeterminación ya se rompió? Porque si usted ahora por sustitución ingenua sustituye el y por 1, porque recuerda que y, tanto x como y tienden a 1 ambos, si yo lo sustituyo, 1 menos 2 me da menos 1. Entonces concluyo, ahí no está la conclusión, pero usted concluye. Por lo tanto, el límite existe y da menos 1. En la página 8 les voy a dejar dos ejercicios que pertenecen a la primera evaluación del 15%. Ahí está, ejercicio C y ejercicio D. Par de ejercicios. Entonces ahí tiene la ayuda. Intente ver allí. ¿Cuál es la ayuda? Racionalizar. Entonces, en la página 8, par de ejercicios que pertenecen al primer corte del 15%, que en un rato le mando eso. Página 10. Encontrar los valores de la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 2, menos 1. Allí, ahora identificar que el x sub 0 vale 2 y que el y sub 0 vale menos 1. Entonces, hay dos maneras de hacer este estilo de ejercicio. Por el límite anterior, que se puede hacer, pero es más abstracto y puede ser hasta inclusive más difícil porque tiene que sustituir. En cambio, esta manera es usando cálculo, usando la ficha, usando ya algo que sabemos. Entonces, para obtener la derivada parcial de f con respecto a x, se trata a y como una constante y se deriva con respecto a x. Esto a veces puede confundir porque uno está derivado acostumbrado, uno está acostumbrado a derivar, pero solamente aparece x. Es decir, derívame x cuadrado, bueno, 2x, pero ahí tú estás derivando con respecto a x. Lo que pasa es que nunca te lo han aclarado, nunca te lo han aclarado. Bueno, mira, derívame aquí x a la 4. Pero realmente deberían decir, bueno, derívame allí con respecto a x, x a la 4. Entonces, allí baja el 4, entonces queda 4x y resta 1, 4x a la 3. Y cuando aparecía un número, derívame ese número con respecto a x, daba 0. ¿Por qué? Porque era una constante.
Entonces aquí el pensamiento es parecido. Vamos a derivar con respecto a x, es decir, que todo lo demás es como un número. Es decir, que ahora y es un número. Usted deriva entonces como sabe. Ese es el primer término. Bueno, vamos a terminar de leer la función de dos variables, que es una función polinómica, porque vea que tiene la estructura de polinomio, pero es un polinomio de varias variables. Entonces, f de x, y es igual a 5x por y. Ese es el primer término. Menos 7x cuadrado. Segundo término. Menos y cuadrado. Tercer término. Más 3x. Cuarto término. Menos 6y. Quinto término. Y el último término es el término independiente, que es un numerito. Entonces, derivamos con respecto a x. Ahí aparece el símbolo, que es f sub x, que aparece allí. Entonces, podemos acomodar en nuestra mente el 5y al lado del x. Entonces, 5y es como un número. Entonces, si usted deriva, si usted se imagina la derivada del 5x, ¿cuál es la derivada de 5x? 5. Bueno, ahora, ¿cuál es la derivada aquí de 5yx? Es 5y. Ahora el número, el que hace un papel de una constante, además del número, es esa letra y. Entonces, por eso el primer término en la derivada f sub x es 5y. Entonces, seguimos. Ahora diríamos con respecto a x, el menos 7x cuadrado. Es decir, ahora diríamos normal. Baja el 2, entonces queda menos 14x. El y cuadrado es una constante, porque estamos derivando con respecto a x. Se va. Ahora aparece más 3. La derivada con respecto a x de más 3x es más 3. Repito, la derivada de más 3, la derivada con respecto a x de más 3. Ahora hay que aclarar. Cada vez que se habla de derivada hay que decir con respecto a qué. Entonces la derivada de x con respecto a x, perdón, la derivada de 3x con respecto a x es 3. Por eso ahí aparece más 3. Entonces, ¿cómo queda? 5y menos 14x más 3. El menos 6y es una constante, se va cuando lo derivo con respecto a x. Y más 2 es una constante. Ya tenemos la derivada, pero nos pide evaluar en el punto. Por eso escribo aquí evaluando y aparece ahora esa barrita y aparece el punto. Es decir, que ya estoy evaluando. En donde esté x, coloco 2 y donde esté y, coloco menos 1. Y eso da menos 30. Compruebe la cuenta, no se copie. No, y tampoco vea esto y ya, sino que de repente coloque pausa en el video y compruebe los resultados, porque ahí yo también me puedo equivocar en la cuenta. Entonces, listo, la derivada de f con respecto a x evaluada en el punto 2 menos 1 da menos 30. Esa fue la conclusión. Ahora, para obtener la derivada de f con respecto a y, se trata a x como una constante y se deriva con respecto a y. Aquí es donde la gente se confunde, porque el hecho que te cambien la manera de que tú derivas, eso te puede confundir. Ahora resulta que x ya es una constante, entonces vamos a ver el primer término de la función que nos piden derivar. El primer término es 5xy y me piden derivar con respecto a y. Es decir, ahora que el 5x es un numerito y yo estoy derivando con respecto a y, entonces la derivada de 5xy con respecto a y es el numerito, es decir, 5x. 5x hace el papel de constante. Entonces imagina que es constante para poder derivar. Menos 2x cuadrado, la derivada de eso, 0, porque es con respecto a y. La siguiente, menos y al cuadrado, la derivada de eso con respecto a y es menos 2y. Seguimos, más 3x, la derivada de eso con respecto a y, 0. El otro término, menos 6y, la derivada de eso con respecto a y, menos 6. Y la derivada del término independiente, 0. Entonces, ¿qué queda en f sub y? 5x
menos 2y menos 6. Evaluando en el punto 2,1, que sustituye, donde esté x coloque 2 y donde esté y coloque menos 1 y queda 6. Entonces, por lo tanto, la derivada de f con respecto a y en el punto P es 6. Entonces, esta manera es de cálculo. Es más sencilla que usar el límite anterior, pero igual se lo definí para que usted lo tenga claro. Y en cualquier momento se puede usar. Hay ejercicios que de repente no se pueden hacer de una manera y salen de la otra o viceversa. En la página 11 le dejé ahí unos ejercicios, que aunque no parece el enunciado, se lo digo. Allá la derivada parcial con respecto a y y con respecto a x de cada una de esas 5 funciones que aparece allí. Aparecen las primeras 3, pueden ser funciones polinómicas, pero las otras, bueno, la otra es una función de exponenciales con logaritmo y la otra una función con cosenos. Entonces, ¿qué le pido que le haga esas 5 funciones? Bueno, allí la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Y eso lo va a obligar a repasar la regla de la cadena, que es algo que ya debió haber visto anteriormente, la regla de la cadena. Entonces, ahí tienen esos ejercicios interesantes. Intenta también investigar. ¿Qué puede investigar? Regla de la cadena. En la regla de la cadena, primero la ve en una dimensión, en funciones de una variable. Recuerde que todo este conocimiento es basado en lo más básico, en funciones de una variable, y después que se generaliza. Entonces, por eso aparece allí repasar regla de la cadena. Y además, en cada vez le digo qué es lo que tiene que fortalecer. Anteriormente le pedí que repasara lo del dominio de las funciones y eso. Además de que tuviera claro la ficha, la página 9, que es el lenguaje matemático, y la página de reglas de derivación. También hay otra que es donde están las funciones, pero no están todas. Están coseno y seno, pero no están todas. Entonces ya sabe que no solo es que vea el video y ya, sino que también ponga también de su parte e investigue las cosas que le comento. Página 12. Derivadas direccionales y vectores gradientes. La definición. ¿Cómo se lee ahora? Ahora cambia. La derivada de f en un punto P sub 0 en la dirección del vector unitario. Aparece involucrado algo nuevo, un vector unitario. Unitario es que el tamaño de ese vector es 1. Ahí aparece el vector unitario u, cuáles son las coordenadas de ese vector unitario en 2 dimensiones, 1,1. Entonces ahora la derivada ahí aparece definida. Vea que el símbolo ahora es una D de dedo, de F entre DS, en paréntesis. Y en el subíndice aparece el vector U, el punto. Y veamos qué es. ¿Cómo se define? Bueno, un límite de S minúscula que tiende a 0 en el numerador que aparece F de x sub 0 más S por la primera entrada del vector U sub 1, coma y sub 0, recuerde que y sub 0, todo eso son números que ya dan, igual lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Y sub 0 más S por la segunda entrada del vector U, que es U sub 2. Cierro el paréntesis de evaluando F, menos F evaluado en ese punto P sub 0. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? X sub 0 y Y sub 0. Y esa es la derivada direccional.
Siempre que el límite exista. Eso a cada rato lo digo porque puede ser que el límite de infinito, si es infinito es que no existe, o menos infinito. Es por eso, siempre que el límite exista. El primer ejemplo, encontrar la derivada de la función en p sub 0 en la dirección del vector u. Ya usted sabe que es derivada direccional porque habla el vector u. Entonces, ¿cuál es la función? Ahí está, f de xy igual a 2x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuál es el punto? P sub 0 menos 1,1. ¿Y cuál es el vector u? ¿Cuál es el vector u? Ahí aparece 3, menos 4. Y por eso hago ahí el comentario ahí que aparece. Ojo, ese vector no es unitario. Si usted de repente avanza haciendo el ejercicio o está mal, lo primero entonces que tiene que hacer es hallar la norma de ese vector. Ahí aparece el cálculo, es que agarre la primera entrada, que es 3, la eleva al cuadrado. La segunda entrada, que es menos 4, la eleva al cuadrado. Todo eso lo meta a una raíz, lo sume, lo simplifique y da 5. Ahora ya tenemos la primera parte del ejercicio, que es el vector unitario. Ahora cambia esas entradas, porque ahora el vector unitario aparece allí, que es cuando divido entre 5. Entonces ahora se llama v pequeña, que es 3 entre 5, menos 4 entre 5. Ahora ese vector es unitario. Eso es importante. Eso puede ser hasta una concha de mango, que usted empiece a trabajar el ejercicio, empiece a sustituirlo del límite y el vector no sea unitario, y por eso hago ahí el ojo. Entonces ya el vector es unitario. Recuerde que lo que hicimos para volverlo unitario es hallar su norma o su tamaño o su módulo, que es 5, y después a cada entrada la divido entre 5. Por eso queda 3 entre 5, menos 4 entre 5. Y por eso ahora lo renombré como v. Ahora el vector es v. Ahora aplicamos la definición. Vea que mi ejercicio tiene cierta estructura, no que a cada rato hago cuentas y ya, sino que vea que escribo lo que voy a hacer. Por eso es un ejercicio, puede ser agradable al por lo menos verlo, aplicando la definición. Entonces aplico la definición. No es que de repente pura cuenta y tú no tienes estructura y ya es un ejercicio que se puede ver agradable a la vista. Entonces, aplicando la definición, el límite que S tiende a cero, entonces identifico el X sub 0, el Y sub 0, y en la página 2 está la fórmula, está el límite. Lo que hago es sustituir. ¿Qué sustituyo? El X sub 0, el u sub 1, por eso queda ahí que lo primero que aparece es menos 1 más 3 entre 5 de S. S es la tendencia, eso no sustituyo. 1 menos 4 quintos por S. S1 es el Y sub 0. Menos F de evaluado en el punto menos 1,1. ¿Qué hago ahora? Bueno, en la fórmula original, en el F original, es f de x, y igual a 2x cuadrado. Es decir, que 2 por x cuadrado. La primera entrada lo elevo al cuadrado, por eso aparece allí en la siguiente parte del límite de ese que tiende a 0 de 2, abro paréntesis, menos 1 más 3 quintos de s al cuadrado, porque es lo que me pide que haga la función. Luego que le sume más y cuadrado, y y cuadrado es la segunda entrada, y la segunda entrada es 1 menos 4 entre 5s, todo al cuadrado. Entonces aquí estos ejercicios usted tiene que usar producto notable y todo eso está en la ficha. Producto notable, simplificar y todo eso. Menos,
Aquí es importante que abre el corchete, porque todo lo que viene va a cambiar de signo. Importante eso. Si no abres el corchete, va a estar mal, te lo aseguro. Abre el corchete. Menos f evaluado en el punto menos 1,1. Entonces, ahora vuelvo a ver que como es f, 2x cuadrado más y cuadrado. Entonces, 2 por la primera entrada elevado al cuadrado más la segunda entrada elevado al cuadrado. Eso es lo que me dice que haga. Que multiplique 2 por la primera entrada, que es x elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces ahí lo que viene a continuación es algo que le pido que usted agarre y ahorita le ponga pausa el video y lo haga usted solo y compruebe la cuenta. Compruebe la cuenta, porque aquí va a usar producto notable y si no se equivoca en este estilo de ejercicio no va a aprender. Entonces, haga la cuenta. Ah, y antes se me olvidó comentarle que en el ejercicio del límite tengo que ver la indeterminación, que fue donde la escribí allí, que es igual a 0 entre 0. Entonces la indeterminación es 0 entre 0, por eso tengo que romper esa indeterminación. ¿Cómo se hace? Bueno, producto notable, simplifico, sumo, hago todo eso. Entonces allí compruebe esa cuenta, póngale pausa al video y compruebe la cuenta. Con la ficha que yo le envié está lo del producto notable, no tiene que recurrir a más nada, la ficha está eso. Entonces ese límite, si usted lo hizo bien, simplificó, sumó, todo eso, debió haber dado menos 4. Y ahí le señala el momento en donde se rompe la indeterminación, en donde logro simplificar el s, que está en el denominador, que se va con el s cuadrado que está arriba, y, y se va con el otro s que está al lado del menos 4. Se puede simplificar. ¿Cómo se simplifica? Bueno, extraigo factor común s, abre paréntesis, 34 más 25 por s, menos 4, cierro paréntesis. Y esa letra S se simplifica con la letra S que está en el denominador. ¿Y qué me queda? Bueno, 34 entre 25 por S menos 4. Por sustitución ingenua, y ahora sustituyo y me da menos 4 y listo. Entonces hago la conclusión. La tasa de cambio es para que vea qué significa este número. La tasa de cambio de f en el punto p sub 0 en la dirección del vector v es menos 4. Página 14. Se introduce un nuevo concepto, el vector gradiente de una función de dos variables, f de x, y, en un punto que siempre dan, que es el punto P de coordenadas de x0, y sub 0. Es el vector, ahí aparece el triangulito que apunta hacia abajo. Ese símbolo se llama nabla. N-A-B-L-A, y aparece igual. Y se lee gradiente de f. Y se lo escribe ahí de tres maneras distintas. Lo puede ver primero como escrito en términos de los vectores I, J, que son vectores unitarios 1,0, el I, y el vector unitario J, 0,1. Es una manera de verlo. Que si se da cuenta, las entradas son las derivadas parciales. Lo puede ver así, o como lo escribí allí al lado en paréntesis, la derivada parcial de f con respecto a x, la primera entrada, coma, la derivada parcial de f con respecto a y, la segunda entrada, cierra paréntesis. O lo puede escribir f sub x, coma, f sub y, cierra paréntesis. Entonces, ese es el gradiente de f. El gradiente de f ahora es un vector de dos dimensiones y se obtiene calculando las derivadas parciales de la función f, que es de dos variables, y evaluarla en el punto p sub 0. Entonces, el ejercicio anterior, el que dio menos 4, a veces puede ser un poco engorroso. Si usted hizo lo que yo le pedí, que le coloque pausa y haga la cuenta, seguramente ahí tuvo un detalle. ¿Por qué? Porque hay que trabajar producto notable, que está muy pendiente allí de muchas cosas. Por eso les muestro
este teorema. El teorema dice que la derivada direccional, lo que vimos antes, en el ejercicio que da -4, la derivada direccional es un producto punto. Es decir, que si f de x y y es derivable en una región que contiene ese punto, entonces la derivada direccional se escribe allí con esos símbolos que están allí. En d f entre ds, en paréntesis. El subíndice es el vector u, que es unitario, coma el punto p sub 0. Entonces, vea que ahora la definición no es el límite, como en la página 12, que es el límite, sino ahora que es un producto punto, que es, le señalo ahí ese puntito que está ahí, es un producto punto. El producto punto está involucrado, se involucra cuando se habla de vectores, igual más abajo se lo defino. Entonces ese producto punto consta del gradiente, como el primer vector, que ahí está, evaluado en el punto P sub 0, punto, que estoy haciendo la multiplicación, punto, el vector U, que es el vector unitario. Entonces ahora la derivada direccional se puede ver como ese producto punto entre el gradiente de 2 dimensiones, punto, el vector unitario. Y abajo le defino el producto punto, pero para un caso particular de vectores en R2. Ahí está el producto punto de x1 del primer vector, que es x1, y1, por el segundo vector, que es x2, y2. Entonces multiplico la primera entrada del primer vector x1 por la primera entrada del segundo vector x2, y aparece ahí x1 por x2 más la segunda entrada del primer vector y1 por la segunda entrada del segundo vector y1. Y luego sumo, y eso siempre da un numerito. Allí está la definición del producto punto. En la siguiente hoja vamos a usar ese teorema. Vamos a usar ese teorema para que vea que usted decide si decide usar el teorema o lo hace con el límite. Página 15. Vamos a usar el teorema para comprobar las cuentas del ejercicio anterior de la derivada direccional. Es otra manera de hacer el mismo ejercicio, que al final la vamos a usar para comprobar que en verdad da -4. Entonces ahí vuelvo a escribir el ejercicio. La primera que aparece es la función f de x, y igual a 2 por la primera entrada elevada al cuadrado más la segunda entrada elevada al cuadrado. También nos dan el punto otra vez, el mismo punto, y el vector b, que ahora sí es unitario. Por lo menos allí no hace falta normalizar, no hace falta hallar el módulo, porque ya el vector es unitario, es decir, que la norma de ese vector b es igual a 1. Si usted halla lo de la norma, va a comprobarlo. Entonces, vea que el ejercicio tiene una estructura, no empiezo a hacer las cuentas así a lo loco, sino tiene estructura. La estructura es la parte donde dice, lo primero es hallar las derivadas parciales de f. Entonces, lo que le iba a comentar, que en el taller y en todas las evaluaciones, yo también quiero que usted siga esa misma estructura. No es que me haga las cuentas y ya, sino siga la estructura, concluye y todo eso. Así estilo este ejercicio que le estoy mostrando ahorita en la página 15. Entonces, la estructura es esto. Lo primero es hallar las derivadas parciales y hago la cuenta allí. Lo pongo en llaves, la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces veo la función original, entonces bajo el 2, que multiplica el otro 2, entonces queda 4x. Y y cuadrado hace el papel de una constante porque estoy derivando con respecto a x. Ahora con respecto a y. Si es con respecto a y, ahora x es una constante, por eso el 2x cuadrado se va y derivo el y cuadrado. ¿Cómo? Le bajo la potencia 2 y resto 1, entonces queda 2y. Y recuerde que el gradiente nace, usted lo crea de las derivadas parciales. Entonces por eso el gradiente, la primera entrada, es la derivada parcial de f con respecto a x, que ¿cuánto nos dio? 4x. Y la segunda entrada es la derivada parcial de f con respecto a y, que ¿cuánto dio? 2y. Y ahí lo pongo
solamente para que usted sepa que eso pertenece a R2, es decir, que es un vector de 2 dimensiones. Vea la estructura, es un ejercicio agradable. Luego se evalúa el gradiente en el punto P sub 0. Vea que estoy diciendo lo que voy a hacer a continuación. Entonces, evaluando. Donde esté X, coloco -1. Y donde esté Y, 1. Entonces, por eso aparece entre paréntesis ahí 4 por -1 en la primera entrada, coma 2 por 1. Entonces, da -4,2. El gradiente evaluado en el punto P sub 0 da -4,2. Ya tenemos entonces los datos para usar el teorema. Que nos faltaba el gradiente, porque ya teníamos el vector unitario, que es 3 entre 5, -4 entre 5. Usando, finalmente se usa el teorema. Entonces su estructura es que escriba cosas parecidas. Usamos el teorema. Usando el teorema, como usted quiera. Entonces ahí los vuelvo a escribir y en el siguiente paso sustituyo. Entonces vea que aparece el primer vector, -4,2. Es un vector. Ese puntico es el producto punto. Abro paréntesis, 3 entre 5, -4 entre 5, cierro paréntesis. Y uso lo que le comenté en la página anterior, el producto punto, que multiplico la primera entrada del primer vector por la primera entrada del segundo vector y da eso. Más la segunda entrada del primer vector por la segunda entrada del segundo vector. Y ahí aparece la cuenta. Hago mi cuenta, hago mis cálculos, multiplico fracciones, otra vez la ficha, no se acuerda cómo multiplica fracciones, la ficha, página 9, ahí está, después viene la suma de fracciones con el mismo denominador, bueno, dejo el denominador y resto o sumo lo que vayas a hacer con los numeradores. ¿No te acuerdas cómo se suma fracciones? En la ficha está, entonces da -20 entre 5. Simplificando, porque se puede simplificar, eso da -4. Entonces da lo mismo. Comprobado. Se hizo el ejercicio de dos maneras distintas, usando la definición de límites y usando el poder del teorema. Entonces aquí termina el tema 1. ¿Qué queda pendiente? Lo del taller. Entonces, cualquier duda me pregunta.